Gloria a Dios. Acompáñenme por favor a la lectura de la palabra que se encuentra en el libro de los Salmos. Y más precisamente es el Salmo 5. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, a la lectura de esta palabra, allí en el Salmo 5. Vamos a leer el Salmo completo. Y presta atención, por lo primero que hace el salmista David es enfocarse en aquel ante quien él está acercándose con un corazón anhelante, buscándolo en oración. Pero inmediatamente en esa búsqueda, David puede reconocer quién es el Dios ante quien él está presentándose en su propia experiencia de oración. El Dios que se reveló a través de su carácter y que nos hace conocer que en todas sus obras Él manifiesta su carácter para que nosotros podamos ser llevados a esa experiencia en la cual la vida misma de Cristo está siendo formada en cada uno de sus hijos. Finalmente, David va a terminar con unas palabras de alabanza y de adoración. Dice así la palabra del Señor. Salmo 5, versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. ¿Cómo imagina el salmista David? Un hombre que está allí en el lugar de su encuentro con Dios, ese lugar privado, inclinado y levantando el corazón a Dios. Y dice, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Qué introducción hace David al acercarse al trono de Dios? Y dice entonces, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Versículo 3. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La mejor manera de empezar un nuevo día es con Dios. Y entonces David empieza a hablar y destacar el carácter de Dios. Y lo hace de esta manera, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿De qué está hablando? De un Dios que es puro, de un Dios que es santo. Y dice entonces el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aquí David puede expresar que ese Dios ante quien él se presenta no solo es un Dios santo, es un Dios justo. Él no hace iniquidad. Destruirás, dice el versículo 6, a los que hablan mentira. Es un Dios verdadero. No comparte la mentira. Al hombre sanguinario y engañador, el resultado de la mentira siempre es engaño. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, y acá David expresa la confianza de su corazón, pues está acercándose a ese trono donde hay abundante misericordia. Y dice, mas yo, versículo 7, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia.
a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. David no se sentía fuerte. Él sabía que era frágil. Y así como aquellos que le rodeaban fallaban, él podía también hacerlo. Por lo tanto, busca la asistencia, la ayuda, la firmeza que solo Dios le puede dar. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Callan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero entonces David, ahora, habiendo entregado toda carga en su corazón, se vuelve a Dios y dice, con gratitud, versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Aleluya. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Aleluya. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. El título de este mensaje es: sé perseverante en tu relación con Dios. Sé perseverante en tu relación con Dios. La relación o comunión con Dios es vital en la vida de todo hombre y mujer. Y para eso es necesario ser perseverante en buscar a Dios, porque eso es vital en la existencia del hombre y de la mujer. Sé perseverante en dar lugar a Dios en las decisiones que día a día debes realizar. Sé perseverante en confiar a Dios, en creer a su palabra y obedecer. Sé perseverante en no soltarte de la mano de Dios, aún cuando te sientas fuerte. El hombre sin Dios no es nada. Puede tener todo lo que un hombre desea alcanzar en esta vida y sin embargo seguir siendo el más miserable de todos por la ausencia de Dios. Fuimos creados intencionalmente con la posibilidad de tener relación con Dios. Intencionalmente fuimos creados con la posibilidad de tener relación con Dios. Por lo tanto, aquel que dice Dios está lejos, no lo puedo conocer, está mintiendo, porque en su corazón hay una decisión personal que estorba esa posibilidad. Y esa razón intencional está claramente revelada en la palabra de Dios, la cual afirma a través de la ley de Moisés. Génesis capítulo 1, en los versículos 26 y 27, declara que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Eso significa que el hombre tiene la posibilidad de relacionarse con Dios. Esa es la razón fundamental por la cual Dios hizo que la obra
cumbre de su creación, fuera el hombre y la mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, es, sobre todas las cosas, un ser espiritual. Cuando hablamos de imagen, no estamos hablando de cuerpo. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Cristo tomó la forma del hombre para realizar la obra de la redención a favor del hombre. Pero Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo. Y al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre, la mujer, en su esencia, son un ser espiritual que habita en un cuerpo. Y por lo tanto, hecho a semejanza de Dios, está dotado de personalidad, de tal manera que el hombre y la mujer poseen inteligencia, sentimientos, voluntad propia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso fluye del Espíritu. Aleluya. El libro de Génesis declara que en el principio Dios puso al hombre y la mujer en un lugar escogido, lo mejor. Dios se ocupó de crear primeramente la habitación en donde iba a vivir el hombre, gozando de continua comunión, teniendo relación directa con Dios. Y dice la Escritura, como bien allí lo enseña el libro de Génesis, que aunque estaban desnudos, no como nosotros estamos todos bien vestiditos, ¿no? Pues si alguno estuviera desnudo, estaremos escandalizados. Aunque estaban desnudos, no se avergonzaban. ¡Qué tremendo! No se avergonzaban de su condición. Pero luego ocurrió algo. Adán y Eva desobedecieron y como resultado fueron expulsados del huerto. Por tanto, dejaron de tener comunión con Dios y eso, por supuesto, les trajo consecuencias negativas. La relación con Dios es una relación vital y cuando esa relación se corta, hay consecuencias negativas en nuestra vida. Dios le advirtió, y bien dice un dicho, que el que avisa, ¿qué pasa? No traiciona. Dios le advirtió a Adán que si desobedecía, habría consecuencias. Y esas consecuencias fueron la muerte. Y uno dice, ¿cómo la muerte? Porque en el relato del libro de Génesis, después de haber desobedecido, lo vemos a Adán que sigue viviendo y manifestando en su vida hechos que son claramente allí señalados. Ahora, cuando Dios hablaba de muerte, estaba hablando de dos aspectos que tienen que ver con la muerte. Una es la muerte física y otra es la muerte espiritual. Son hechos totalmente diferentes, pero uno trae como resultado lo otro. La muerte espiritual fue la consecuencia inmediata del pecado. Lo que inmediatamente ocurrió con el pecado es que se interrumpió la comunión con Dios y ellos cuando escuchan la voz de Dios, aunque antes se gozaban, ahora corren a esconderse. La muerte espiritual es la consecuencia inmediata del pecado y su resultado es separación de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Por favor, acompáñenme a mirar lo que señala el profeta Isaías en el capítulo 59. Cuando muchas veces nos quejamos y nos enojamos con Dios y nos olvidamos de que el Señor ya antes nos advirtió.
Isaías 59, versículo 1 y 2, dice allí el profeta: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no tiene el problema que yo tengo. Si yo no escucho de este lado, estoy en dificultad. Si me hablan de este lado, estoy en problema. Dios no tiene su oído cerrado. Aunque Él no tiene cuerpo y no podemos distinguir su oído, Dios oye, porque Él así lo ha revelado en su palabra para testimonio de fe en el corazón del oyente. Aleluya. Pero Isaías 59, versículo 2: vuestras iniquidades han hecho división, separación, rompimiento entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La muerte espiritual es la consecuencia inmediata del pecado. Pero luego, en paralelo, la muerte física es la consecuencia posterior de la misma causa, el pecado. Tanto la muerte física como la espiritual son consecuencias del pecado. Pero tengamos confianza, porque para ambas Dios ha provisto la medicina necesaria. Y la respuesta viene a través de Jesucristo, quien dijo, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy, dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Si el hombre ha de volver a Dios, solo será posible a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. La vida está en Él. Y la posibilidad de volver a tener relación directa con Dios es a través de Cristo, y Cristo Señor de mi vida. ¿Qué necesito entonces? Creer a la obra de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados. Si he errado, necesito volverme a Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre el justo y es levantado. Y confesar a Cristo como Señor. Ambas, tanto la fe en la obra de la cruz como la confesión del señorío de Cristo en mi vida, van juntas. Ambas van a la par. La una sin la otra no tiene resultado completo. Pero cuando ambas están presentes, ocurre algo que es realmente distintivo de la manifestación del Espíritu Santo. Hay arrepentimiento, hay esa decisión de volver a Dios y esa confianza en la cual yo puedo confesar que Jesucristo es mi Señor, que Él tiene derecho sobre mi vida. Y cuando esto ocurre en el corazón del creyente, la gracia de Dios es sobreabundante en Cristo. ¿Para qué? Para guiarme a una eternidad con Cristo. Aleluya. David escribió el Salmo 5 y muchos otros salmos. Este es uno. Muchos otros. En el recuento de los salmos se dice que David escribió aproximadamente el 50%, 150 salmos tiene en total el libro de los salmos. Se está hablando de, a causa de la autoría directa que es reconocida en las Escrituras, de 73 salmos que pertenecen a David. Pero se sabe que muchos de los salmos anónimos pudo haberlo escrito David. Por ejemplo, el Salmo 119, que es una exaltación de la palabra de Dios.
David escribió el Salmo 5 que hemos recién leído y muchos otros bastantes años antes de Cristo. David fue uno de los muchos del Antiguo Testamento, descendientes de Abraham, que tenían puesta su confianza y esperanza en aquel profeta que Dios había anunciado por medio de la ley de Moisés. Y acá se empiezan a unir los hilos. La Escritura está señalada por un evento interior que destaca el poder y la autoridad de la palabra, uniendo todo lo que Dios ha revelado de una manera gloriosa, mostrando el plan completo de Dios, en donde el centro de todo es Cristo. Así que, aunque David estaba escribiendo muchísimos años antes que Cristo, y aunque lo que él conocía, la ley de Moisés, porque ya había sido escrita, había sido también escrito muchos años antes. Imagínense, la ley de Moisés se escribió 500 años antes de David. Los salmos de David se escribieron 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, tanto en la ley de Moisés como en el testimonio de David, que vivía compenetrado de la revelación de la palabra manifestada a través del siervo de Dios, Moisés, ellos podían expresar su confianza y esperanza en aquel que Dios había señalado como el profeta que vendría. ¿Quién era ese profeta? Aquel profeta estaba dando testimonio del anuncio de uno que Dios mandaría, enviaría para traer salvación. En el libro de Deuteronomio, no lo vamos a leer esta mañana porque el tiempo se nos va, pero en el capítulo 18, anótenlo, lean Deuteronomio 18, versículo 17 al 19, y van a ver que allí Moisés está anunciando algo que en el corazón de Dios estaba claramente establecido. Y en ese plan estaba bien diseñado que un día se presentaría entre los hombres. Dios le dice a Moisés, un profeta como tú, pero este viene con palabras que tienen testimonio de la verdad y el poder de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y todo aquel que reciba las palabras del tal profeta deberá dar cuenta de las intenciones y decisiones de su corazón. El tal profeta que había anunciado Moisés, ahí en ese pasaje de Deuteronomio 18, versículo 17 al 19, era el Mesías que vendría. Por lo tanto, David, como muchos otros del Antiguo Testamento, conocían claramente lo que en el plan de Dios ya había sido establecido. Es por eso que David y muchos otros que formaron parte de aquellos que precedieron a Cristo están mencionados en el Nuevo Testamento como testigos de la fe y esperanza que había en ellos. Acompáñenme, por favor, a leer el libro de Hebreos. Es interesante lo que allí el escritor destaca y muestra la unidad de las Escrituras, del principio a fin. En el libro de Hebreos, el escritor se detiene para destacar
a esos héroes de la fe que en el Antiguo Testamento pudieron dar testimonio de un corazón que estaba totalmente unido al corazón de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de los héroes del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido, sin haber alcanzado al momento en el cual iba a ser presentado el tal profeta, el Mesías que vendría. Ellos murieron sin recibir lo prometido, pero ¿qué dice la Escritura? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora vayamos al versículo 32 en el mismo capítulo 11 de Hebreos. Y dice allí el escritor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no alcanzaron a ver al Mesías, pero en su corazón, volvemos al capítulo 13, ellos estaban creyendo, lo miraban de lejos, lo saludaban y confesaban que iban camino a esa patria que Dios había preparado. Aleluya. En esa confianza y esperanza de aquellos antiguos que anclaron su corazón en Dios, David pudo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo el Salmo 5 con un propósito: que vos y yo podamos entender y valorar cuán importante es permanecer conectados a Dios, la fuente de vida que aviva el espíritu del hombre. Sé perseverante en tu relación con Dios. Dios no da testimonio de algo que no es conveniente. Cada vez que Dios habla, Él nos da testimonio de todo aquello que es necesario para permanecer conectado a Él. Y David lo hizo de una manera clara. David nos enseña de qué manera debemos permanecer conectados a Dios a fin de que podamos andar y vivir por el Espíritu. Pablo declara esta verdad espiritual en el libro de Gálatas. Lean Gálatas capítulo 5 y van a ver cómo Pablo enfatiza la verdad de andar y vivir por el Espíritu. Eso significa conectado a Dios, fuente de vida que vivifica el espíritu del hombre. Pero David, a través del mismo Espíritu que hablaba al siervo Pablo, también él podía conocer y entender cuán importante es permanecer conectado a Dios. ¿Qué es lo necesario para permanecer conectado a Dios? Dios es muy claro y directo. Lo primero de todo, llevar una vida de oración en dependencia de Dios. Eso es algo vital, porque está señalando la intensidad de mi decisión, buscando a Dios cada día a fin de acercarme a Él.
Segundo, afirmar en el corazón la vida que agrada a Dios. Esto es, aprender a vivir conforme a lo que Dios ha revelado en su carácter. Porque cual es el Señor, así deben ser los discípulos. De tal manera que en nuestra vida tiene que manifestarse el carácter de Dios. Y entonces hay cualidades que deben estar presentes de una manera menor o mayor, pero tiene que haber esa decisión para ir en crecimiento. Cualidades como la justicia, como la santidad y la verdad. Son cualidades que destacan el carácter de Dios y en lo cual el Espíritu Santo está ocupado para imprimir como un sello en la vida de los hijos. Tercero, debemos buscar día a día crecer en el conocimiento de Dios. Esto significa conocer el carácter de Dios. Porque hay una frase que dice así, que cuando uno mira a algo con atención y con deleite y con deseo supremo, llega finalmente a parecerse a aquello que él está admirando. Por eso es tan peligroso la tendencia en el corazón de levantar ídolos y dejar a Dios fuera del asunto. Necesitamos crecer día a día en el conocimiento de Dios para conocer su carácter y aprender a caminar en su verdad, de tal manera que en ese caminar día a día con el Señor, a través de su palabra, el Espíritu Santo está formando el carácter de Dios en tu vida y en mi vida. Una vez escuché a alguien me dijo, usted dice demasiadas cosas a la vez y no se puede tomar todo. Pues están las grabaciones, vuelve a escucharlo. Ocupa tu tiempo en aquello que en tu alma significó algo importante. Quizás no es lo más importante lo que este hombre te pueda decir aquí, pero si algo que yo digo te lleva a una intimidad con Dios, eso valió la pena. David fue un hombre de búsqueda constante. Y eso que tuvo fallas. Pero él, cuando fallaba, se volvía a Dios. Por eso él pudo decir en uno de sus salmos penitenciales de confesión, después de haber fracasado, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Él sabía que muchas veces en su intimidad había mentido. Pero él honra a Dios y le dice, Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. No utilicemos maquillaje delante de Dios porque no nos sirve. Quitemos toda cera en nuestra vida porque a Dios no lo vamos a confundir. Seamos completamente sinceros y busquemos a Dios de corazón. En esa búsqueda en donde David iba a la presencia del Señor, el Espíritu de Dios se revelaba a su corazón y por la palabra que Dios ministraba en su vida interior, David recibía la luz que necesitaba para conocer y entender sabiduría. No busques sabiduría en un hombre, búscala en Dios. Pero si ese hombre puede reflejar algo de Dios, pues recibe lo que te está ministrando. En el Salmo 5, en los versículos 1 al 3, como lo hemos leído al principio, volvemos allí.
vemos la actitud de David. Su corazón se deleita en buscar a Dios, en buscar su presencia, en postrarse delante de aquel que está en el trono. David se deleitaba en buscar a Dios, porque él sabía que Dios le escucha. Ahora no solo te escucha, sino que David sabía que Dios le atiende. No solo te escucha y te atiende, sino que David sabía que él oye su clamor. Dios te escucha, Dios te atiende y Dios oye tu clamor. David podía así declarar su confianza en buscar y esperar a Dios. ¿Saben por qué? Porque David sabía que Dios es justo y conoce cuál es la condición de ese siervo que está allí inclinado delante de él. Por eso dice allí en el versículo 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando venimos a un culto como este, no estemos apurados en salir. Determinémonos a pasar el tiempo que sea necesario conforme a lo que el Espíritu Santo está señalando como algo valioso e importante para mi vida. No hay un momento específico en la vida. Cualquier momento es bueno para buscar, inclinarnos ante Dios. Ayer estábamos aquí con un grupo de hermanas, en la clase de los adultos, en la escuela bíblica, y de pronto en un momento sentimos el quebrantamiento de Dios. Una clase bíblica, pero Dios está allí para ministrar cuando hay deseo y búsqueda en el corazón del hombre, de la mujer. Dios escucha, Dios atiende, Dios oye el clamor. Dios es justo y sabe tu condición y mi condición. David buscaba a Dios con sinceridad, porque él sabía que Dios, sobre todas las cosas, es un Dios perfecto, en justicia, en santidad, en carácter. Un Dios completamente íntegro, y en Él podía esperar, porque en Él hay abundante misericordia de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 13. El Señor le habla al profeta y le dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿De qué manera? De todo vuestro corazón, sin reservas, sin prejuicios, sin pensamientos anticipados. Dios no es un Dios de vestiduras viejas. Las vestiduras de Dios son eternas. Y cuando venimos a Dios con la confianza de que lo que Él está pronto para realizar es fiel, tengamos completa seguridad de que algo va a suceder. En los versículos 4 al 7 del Salmo 5, vuelvan a leerlo en sus casas. David describe el carácter de Dios y lo hace mientras está en oración, porque antes él se había ocupado ¿en qué? En avanzar, en crecer en el conocimiento de Dios, y ahora tenía en su alma la afirmación de algo que es valioso y no estaba dispuesto a negociar,
aun cuando en su vida hubieran experiencias que no dieran el fruto necesario. Él estaba pronto para quebrantarse. David ora al Dios, como dice allí los versículos 4 al 7, que no se complace en la maldad. Dios que aborrece a los que hacen iniquidad. Dios que abomina la mentira y el resultado de ella, que es el engaño. Por lo tanto, acercarme a Dios con sinceridad, sin maquillaje, sincera, me hace bien. ¿Por qué? Porque ese tiempo en la presencia de Dios, algo sublime ocurre. Él empieza a manifestar en mi vida el plan en el cual hay propósito de eternidad. Dios me cambia, Dios me transforma. Por eso podía decir el salmista, Salmo 73. Escuchen bien, hermano, la alabanza. El que escribe este salmo era uno que allí en el santuario de Dios, en medio del pueblo de Israel, alababa al Señor. Es un hombre distinguido en la alabanza. Y este hombre vuelca su corazón a Dios y dice, Salmo 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas tus obras. Él sabía que al acercarse a Dios, la obra del Señor tendría fruto en su vida y él tendría entonces la posibilidad de dar testimonio de la bondad, de la misericordia, la fidelidad de su Dios. Ahora escucha esto. ¿Cómo saber que estoy cerca de Dios? En ese punto no podemos presumir. La manera más segura de poder conocer cuán cerca estoy de Dios es esta. Cuanto más cerca esté de Dios, seré consciente de mi pecado. Nada hace que se destaque más lo oscuro cuando en el fondo de la escena hay santidad que rodea el momento. Cuanto más cerca esté de Dios, más consciente seré de mi pecado y de mi necesidad de la justicia y de la misericordia divina. El Salmo 145, versículo 18 dice, es el mismo David que declara, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. David confió en la justicia de Dios, se acercó buscando misericordia y adoró a Dios. El resultado final de ese encuentro de intimidad con Dios es la expresión de adoración que brota de un corazón sincero y agradecido. Pero el versículo 7 dice que la adoración de David estaba basada en el temor de Dios, ese temor reverente que nos lleva a respetar a Dios por sobre todo. En el versículo 8, David clama al Dios Santo que obra con justicia y verdad. ¿Para qué? Para ser guiado por sendas de rectitud, porque Él está expuesto a debilidad y muchas veces se encuentra rodeado de malas influencias. Por lo tanto, necesito acercarme a Dios.
y clamar por la justicia y la verdad de Dios, a fin de que Él me guíe por sendas de verdad, por sendas de rectitud y de paz. Por todo eso, David concluye el Salmo 5 de una manera hermosa. David cierra este testimonio hablando a nuestros corazones, alentando al corazón del justo, de aquel que busca a Dios con perseverancia. Por eso termina diciendo el Salmo 5, los versículos 11 y 12, pero alégrense todos. ¿Quiénes? Los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. David, de una manera preciosa, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él describe cuál es la condición del justo habiéndose encontrado con su Dios. Él está alegre, confía, da voces de júbilo, no calla, porque ha experimentado el favor y la gracia de Dios que lo alcanzó. Sobre todas las cosas, el justo es uno que confía y ama el nombre del Señor, porque sabe que ese nombre es sobre todo nombre. Segundo, David describe en el versículo 12 el destino del justo. El justo confía en la bendición de Dios, no anda por vista, sino por fe. Su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y aunque parezca muchas veces que habiendo hecho todo esto, la circunstancia de su vida no ha cambiado, el justo sabe que la presencia de Dios es como un escudo que le rodea, y Dios extiende a su favor bendición. El destino del justo es ser bendecido en Cristo. Amén. Por favor, hermano de alabanza, acompáñenme aquí adelante. El destino del justo es ser bendecido en Cristo, porque Cristo es la roca firme que lo sostiene. Es aquel que lo fortalece. Es aquel que a través de su obra de gracia y misericordia lo toca, lo sana, lo libera y restaura. Por eso, habiendo aprendido a conocer a su Dios, el justo es perseverante en su relación con Dios. Aleluya. ¿Eres tú un justo? Si estás aquí, ha dado testimonio esta mañana. Y quizás aquel que no ha podido llegar allá en su casa está buscando a Dios. Ese es un justo, porque está poniendo a Dios en el lugar necesario en su vida. Dios no es alguien que viene a llenar un espacio. Dios es alguien que viene a establecer aquello que es lo más importante y valioso en nuestra vida, y es saber reconocer que la comunión con Él me bendice. Aleluya. Le invito a estar en pie, por favor, hermanos. Aleluya.
Gracias te doy, Dios, por esta mañana que tú nos has regalado para que juntos, como iglesia, pudiéramos compartir este tiempo de alabanza, de adoración, de intercesión. Un tiempo glorioso a través de lo que tu Espíritu Santo está ministrando en cada una de nuestras vidas. Un testimonio poderoso que en el Espíritu tiene propósito de eternidad. Aleluya. Por lo tanto, aquello que el Espíritu Santo está destacando a través de su palabra, déjalo que Él lo selle en tu corazón. Recibe la palabra de Dios con gratitud. Afírmala en tu corazón. Yo la necesito, tú la necesitas. Y perseveremos en buscar a Dios en oración. Perseveremos en día a día arraigar nuestra vida conforme al testimonio del carácter de Dios, y que cada día sea la oportunidad para seguir creciendo en el conocimiento de aquel que es Dios y Señor de nuestra vida. Padre bueno, que tu bendición sea en el corazón de cada uno de mis hermanos. Hoy, Señor, estamos aquí unidos junto a nuestros hermanos que no han podido venir. Los bendecimos. Bendecimos la vida de Jorge y de Liliana. Bendecimos, Señor, la vida de aquellos que están, Señor, pasando por esa experiencia de dolor, de luto, de duelo. Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano, nuestra hermana que están, Señor, en aflicción. Señor, te rogamos que tú extiendas tu favor y lo rodees con tu presencia. Tu gracia y tu misericordia sea en cada uno, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor.